Bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que es la web, un poco el nacimiento sobre el Internet, una breve revisión de la historia, algunos eventos importantes que han transcurrido en ese proceso. Estuvimos haciendo una clasificación muy sui generis que hacen algunos autores sobre la web, partiendo de la web 1.0, que era totalmente de contenido, estática prácticamente, y después una web más social como la web 2.0, donde ya era más participativa, donde los clientes y los usuarios de la red participaban no solamente en la lectura o en el consumo de contenidos, sino también en su creación. Eh, Después hay un estadio donde pasamos a la web 3.0, en donde ya comienzan a aplicarse elementos de de aprovechar las características de la web para hacer una web mucho más profunda, más interactiva, más, más amigable, más social, en donde se busca la independencia y la descentralización, donde la pertenencia de los elementos, de los contenidos, ya no están centralizados, ya no pertenecen a un ente particular, sino que se amplía ese concepto de organizaciones autómatas descentralizadas, los blockchain, la forma de comunicarse, la seguridad, etcétera, que hacen que la Internet sea mucho menos dependiente de entes reguladores y donde la propiedad ya no es de alguien particular, sino ya reside en cada quien y donde se procura también tener identidad propia y propiedad sobre los elementos que están allí. Después hablamos un poco sobre la web 4.0, que es otra propuesta en donde se busca que sea una web más inteligente, más predictiva, que pueda tratar de resolver problemas, que está más relacionado también hacia lo que sería a, a la regulación, incluso de aspectos biológicos, orgánicos, implantes, etcétera, la supervisión de la, incluso hasta de los signos vitales, y se fundamenta en lo que es la comprensión del lenguaje natural y técnica de speech tech, de cómo entender y ser más participativa y eh, más independiente, donde de alguna forma más humana, donde se puedan aprovechar características propias de los humanos para procesar distintos contenidos, eventos, textos, habla, etcétera, para hacerla más participativa y que esté más al alcance de todo. Nuevos modelos de comunicación máquina-máquina, el uso de la información de contexto del usuario, ya no es el usuario y su contenido, sino cuáles son las características propias del contexto de cada usuario para hacer que las aplicaciones se adapten más a las características de cada uno de ellos y sea más pertinente a lo que son las propiedades de cada usuario. Modelo de interacción, y esto obviamente crea nuevos modelos de interacción con el usuario donde sea más amigable y que esté adaptada a las necesidades particulares de cada quien y a las características tanto en preferencias, condiciones, limitaciones, etcétera. Y esto aborda también elementos importantes que van no solamente en la participación, sino en el conocimiento, en la generación de conocimientos, pero también en el aprendizaje, en la educación, etcétera, que hacen que la red sea, la Internet sea mucho más, eh, más profunda en los términos de la utilización de los elementos que la componen. Entonces hemos pasado de una web que en su momento inicial era simplemente como de lectura, de consulta, a una web en donde ya es más participativo, incluso más conversacional y más friendly, más amigable con los aspectos del ser humano, adaptándose a las condiciones particulares
de cada uno de ellos con la finalidad también de hacerla más productiva. En todo eso proceso de construcción de la web, entonces, hemos conversado lo que es la Internet y lo que es y lo que es el usuario como tal. Entonces, este proceso define también un paradigma que se maneja en la web, que es el de cliente-servidor. Entonces, vemos que hay diferentes elementos que comienzan a construirse sobre ello. Uno es la base en la que se establece la comunicación y obviamente tiene que haber un medio físico que lo permita, el aire, el cable, la onda, los medios de transmisión, los dispositivos que captan, todo ese hardware necesario para que la comunicación pueda darse. Pero sobre ese cable, sobre esa onda, sobre esos elementos físicos, router y los distintos dispositivos que puedan requerirse, hay una cantidad de elementos que van a hacer que esto sea factible, que de alguna manera sea transformado lo que viaja a través de esos medios físicos para que pueda ser entendible por el ser humano. Y por eso entonces necesitamos protocolos de comunicación, es decir, una señal que viaje en ese medio físico, ¿cómo hace para llegar a su destino? Parta de un productor y llegue a un consumidor final identificado en algún punto de la red. Entonces se necesitan protocolos para que esto pueda ser factible. No solamente qué llega, sino cómo llega y la validez de ese proceso, incluyendo los términos de seguridad que puedan estar presentándose allí. Aparte de eso, entonces, esos protocolos de Internet que hacen factible la comunicación, pero ya a nivel de identificación de punto a punto, entonces aparece lo que sería la web o los browsers, que de alguna forma van a crear la capa que hace posible la transformación de esos paquetes, esos contenidos, en algo que es entendible por el usuario que está en la capa superior. Por lo tanto, nosotros cuando vemos esta estructura, entonces en la web prácticamente lo que hace es transformar y hacerlo legible para el ser humano, entendible, la mensajería que de alguna forma está viajando a través de la red. Ya hemos comentado en el pasado, en las clases anteriores, que en la web nosotros tenemos los mensajes viajan de alguna forma en forma de paquete. La ruta que sigue no necesariamente es la misma ruta que, eh, que, que se establece para todos y cada uno de los paquetes. Y el tiempo en que llegan y el orden no necesariamente es el mismo orden en que salen y en el mismo orden que son creados. Por lo tanto, se necesita una estructuración cuando sale y una reconstrucción cuando llega, para poder llegar el mensaje correcto en la forma correcta y en el orden que sea adecuado. Es decir, si tenemos tres paquetes enumerados como 1, 2 y 3, no necesariamente van a llegar como 1, 2 y 3, van a llegar paquetes como 3, 1 y 2, pero al final debe leerse como 1, 2 y 3 para que sea entendible el mensaje. Por lo tanto, esa reconstrucción debe darse a través de los protocolos que se utilizan y para que sean transformados y sean leíbles, entendibles por el usuario final. Entonces, en esta construcción, ¿cómo nosotros podemos ver este proceso de comunicación entre lo que son los usuarios y las máquinas? Hay distintos tipos de arquitectura y vamos a clasificar después, hacer una clasificación mayor de este proceso, de este paradigma cliente-servidor, pero hay distintos tipos de arquitectura que se pueden, sobre las que se pueden construir los sistemas de información o las aplicaciones que se desarrollan. El primer nivel que nosotros tuvimos y que conocimos fueron aquellas aplicaciones centralizadas o que serían sistemas de un nivel. Pero también tenemos otras de 2 niveles, 3 niveles, arquitectura de niveles y la forma distribuida. Las arquitecturas de sistemas de un nivel son completamente centralizados. Es decir, tenemos un servidor, ¿no? Y N usuarios.
en donde los usuarios son usuarios que se conocen en su momento como usuarios brutos, es decir, no procesan nada, simplemente solicita información y le llega información. Entonces, las capas de presentación, que son las que las capas de presentación, las capas lógicas de la aplicación y la de gestión de recursos se construyen en forma monolítica, de tal manera que todo reside en el servidor y el cliente simplemente sirve como un receptor para solicitar un servicio, un contenido y recibirlo, más nada, pero no hace ninguna acción. Los usuarios programa acceden al sistema a través de terminales, es decir, son terminales muertos, o sea, no hay más nada sino que enviar y recibir información. Lo que se muestra lo que se muestra y cómo se muestra se controla por el terminal, son terminales mudos, ¿no? Esta era una arquitectura típica de los mainframes que tiene muchas ventajas sobre no fuerza cambios de contexto en el flujo de control, todo ocurre en el sistema, hay un control, si se quiere, más directo sobre los contenidos, la seguridad está más garantizada porque hay un solo elemento donde se provee y se recibe información. Sí, al estar todo centralizado, el control y la gestión de recursos es más fácil y el diseño se puede optimizar al no distinguirse separación entre las capas y los desarrollos se hacen en un solo servidor y por lo tanto los cambios de contexto, los cambios de la diversidad de plataforma prácticamente no existe porque todo se construye bajo las propiedades que tengan particulares de ese mismo servidor y por lo tanto es algo homogéneo. Después tenemos lo que son la arquitectura de dos niveles, conocida como cliente-servidor, donde ya el servidor y el cliente comienzan a comunicarse, pero con ya unas características particulares. Ya el cliente ya no es un cliente mudo, muerto, como en los casos anteriores, sino que ya el cliente comienza a hacer algunos tipos de actividades, algunas acciones, y no solamente es la de enviar y recibir, sino también de procesar cierto tipo de contenido. Entonces, los computadores se hacen más potentes, se fue posible mover la capa de presentación al cliente, por lo tanto ya esa acción, esa carga que se tenía en el servidor de todo lo que sería la presentación de las páginas, del front-end, de todo lo que es la presentación de las aplicaciones, ya no necesariamente debe residir en el servidor, sino ya esta página puede residir en el cliente. Por lo tanto, se hace más ligera la comunicación, porque ya no tiene que viajar todo ese contenido, todas las características de la presentación, porque ya eso reside en el cliente y hace que la comunicación sea más efectiva y más productiva. Entonces, los clientes son independientes entre sí, se pueden tener varias capas de presentación dependiendo de lo que quiera el tipo de cliente. Por lo tanto, ya el cliente no necesariamente se comunica con un solo servidor, sino se puede comunicar con distintos servidores. Por lo tanto, hay una independencia del cliente. Se puede aprovechar la máquina cliente teniendo capas de presentación más sofisticadas porque ya se puede procesar y los recursos los dispone el cliente en su propio equipo y no tienen que viajar a través de la red hacia el servidor. Introduce el concepto de la API, la Application Program Interface, una interfase para invocar al sistema desde afuera. Esto permite a los diseñadores pensar en federar los sistemas en un único sistema y también hace más fácil la que sería la construcción el desarrollo de soluciones bajo estas características. El gestor de recursos solo se ve en el cliente. La capa lógica de las aplicaciones se puede repartir, ya reside en el servidor. Esto mejora las prestaciones del sistema, puesto que no hay conexiones ni sesiones de clientes que mantener, simplemente se establecen las conexiones y la comunicación a través de las mensajerías, enviando solamente la información que se requiera, más la presentación reside en el cliente, pero la lógica todavía permanece en el servidor. Entonces, como vemos, estaríamos
viendo los servidores que se conectan, a donde se conectan diferentes clientes. Entonces tenemos una capa de usuario o de cliente, una capa lógica que maneja la lógica de la, eh, de las aplicaciones y los datos. Todo lo que es la lógica y la data estaría en el servidor. Entonces, la arquitectura de dos niveles, si lo vemos por una parte, tenemos unos clientes cuyos clientes tienen una lógica de aplicación, una capa de presentación por cada uno de los clientes, pero el cliente puede conectarse con N servidores, por lo tanto va a tener una capa de presentación para cada uno de los servidores que se conecte. Entonces vemos una independencia del cliente hacia los servidores, pero puede conectarse con distintos servidores. Y el servidor, obviamente, vamos a tener una capa lógica de la aplicación y una capa de gestión de recursos. Entonces, la capa lógica se comunica con la capa de presentación del cliente. Esto se hace por cada una de las conexiones que tenga el servidor. Si lo vemos desde el punto de vista del servidor, ¿no? Tenemos las interfaces del servidor. Entonces, un servidor puede estar conectándose con N clientes, por lo tanto vamos a tener una interfase por cada servicio o por cada cliente que se solicite, y una capa y una capa de web, una capa de recursos en donde se manejan los recursos del servidor. Entonces, vemos que por cada cliente que atienda el servidor, va a tener una interfase con ese cliente. O sea que la relación del servidor va a ser uno a uno con ese cliente. Pero, es decir, no va a tener diferentes sesiones abiertas de una vez. Por lo tanto, un servidor se pueden conectar diferentes clientes a la vez, ¿no? Y por cada uno de esos clientes va a tener una interfase que cuando ¿cuáles son las ventajas que tenemos con, con este tipo de arquitectura? Por una parte, permite trasladar la carga de trabajo a los clientes. El trabajo en el servidor tiene lugar dentro del contexto casi como el nivel del 1. El diseño, el diseño del servidor es todavía altamente acoplado, por lo que puede ser optimizado ignorando los temas de presentación. Por lo tanto, en el servidor, lo que se busca es que se concentre más en la lógica del proceso más que en la presentación. La presentación ya va a residir en el cliente. Es relativamente sencillo gestionar y controlar desde el punto de vista de la ingeniería del software. Desventaja, el servidor tiene que tratar con todas las condiciones de los clientes posibles, por lo tanto debe haber una mayor interacción, mayor hilo y requiere por supuesto mayor cantidad de recursos. El número máximo de clientes viene dado por el número de conexiones soportados, aunque todos los avances que han habido a nivel de tecnología, los nuevos procesadores existentes han facilitado toda esta tarea. Los clientes están atados al sistema, puesto que no hay una capa de presentación estándar, sino uno que se quiere conectar a dos sistemas, entonces el cliente necesita dos capas de presentación distintas, porque pueden ser tecnologías distintas en los distintos servidores y también los clientes, por lo tanto, no es homogéneo lo que sería la conexión, como el caso de la plataforma de la arquitectura centralizada. Entonces tenemos que por cada conexión pueden ser capas de presentación distintas. Es decir, yo puedo tener, si estamos hablando de una capa de presentación, de una conexión con un banco, puede tener una presentación muy distinta a lo que podemos tener un ala virtual, o una presentación muy distinta a la que pueda tener a un servicio de correo. Entonces, por cada uno de ellos vamos a tener capas de presentación distintas. No se encapsula los fallos ni la carga. Si el servidor falla, nadie puede trabajar. Por lo tanto, los servicios que presta este servidor estarán caídos. La carga de trabajo creada
por un cliente en el servidor afectará directamente al resto de los clientes, puesto que todas compiten por los mismos recursos. Obviamente que si un servidor está atendiendo varios clientes a la vez, la cantidad de recursos disponibles va a ser menores, por lo tanto los tiempos de espera posiblemente se incrementarán. Los sistemas subyacentes de los clientes no se conocen entre sí porque son independientes. O sea, si un cliente está trabajando con una aplicación de un banco y con una aplicación de correo, las capas de presentaciones es distinta y la aplicación del banco y la aplicación del correo no necesariamente se conocen entre sí. No hay una lógica de negocio común, porque son independientes cada uno de los servicios y la responsabilidad de tratar con sistemas heterogéneos se desplaza al cliente, porque el cliente es el que se va a conectar con distintos servidores que pueden disponer de tecnologías y presentaciones distintas. La, el uso de, de, de- de la tecnología cliente-servidor, de alguna manera, introduce también el uso de servicio, o sea, lo que es el concepto de servicio, porque de alguna manera los clientes buscan conectarse y solicitar servicios a los servidores a los cuales se están conectando. Posteriormente, una mejora a lo que es la forma heterogénea de las diferentes tipos de aplicaciones y cómo minimizar la cantidad de problemas que pueden suceder con ello, es implementando arquitecturas de 3 niveles, colocando un middleware que se carga de homologar las diferentes arquitecturas que puedan tener el cliente. Ya entonces el cliente no tendría que ocuparse de la heterogeneidad de la de las conexiones o de las capas de presentación, sino de eso se encargaría el middleware. Por lo tanto, tendríamos un, un cliente que ya no se conecta directamente al servidor, sino se conecta a una capa intermedia y esa capa intermedia es la que va a facilitar la presentación y la comunicación con el servidor. Entonces las 3 capas están completamente separadas. Las capas suelen estar también distribuidas, obteniendo ventaja de la modularidad completa del diseño en 2 capas. El servidor suele estar en el servidor de la arquitectura de 2 capas, dijimos que suele estar centralizado. En este caso manejamos ya una forma más independiente. Un sistema basado en middleware es una arquitectura de 3 niveles. Esto es una simplificación, pero es conceptualmente correcto, puesto que los sistemas subyacentes pueden tratarse como cajas negras. Por lo tanto, el cliente no necesariamente tiene que saber cómo está construido la capa de presentaciones de otras aplicaciones, porque para él va a ser transparente, de eso se va a cargar el middleware. Por lo tanto, busca de esta manera facilitar lo que es la interconexión y homogeneizar lo que serían las capas de presentación que antes en la arquitectura cliente-servidor de 2 capas quedaba totalmente como responsabilidad del lado del cliente. Entonces, en la capa de 3 niveles vemos que los clientes están en la parte superior, tenemos un middleware o la lógica de la aplicación global, es decir, la lógica que gobierna todos los sistemas subyacentes, de tal manera de facilitar lo que es la interacción y la comunicación entre las distintas aplicaciones, la lógica de la aplicación local en donde, en donde se, se establece la lógica ya de la aplicación que se va a utilizar, y después tenemos los gestores de recursos
locales. Entonces, podemos decir que el middleware es un nivel de indirección entre los clientes y el resto de las capas del sistema, con la finalidad de facilitar su intercomunicación. Introduce una capa adicional de lógica del negocio que engloba todos los sistemas subyacentes. Ya incluso lo que sería hasta la presentación, colores, dimensiones de los frameworks, de los frames de las páginas, etcétera, ya sería una responsabilidad del middleware. Mediante el middleware se simplifica el diseño de los clientes reduciendo el número de interfaces. Ya no necesitamos tener una capa de presentación para cada servidor que se conecta, sino tendríamos una capa de presentación que se encargaría de homologarla el middleware. Se ofrece acceso transparente a los sistemas subyacentes porque ya no es responsabilidad del cliente de trabajar la presentación con cada uno de ellos. Actúa como la plataforma para integrar la funcionalidad de los sistemas y soporta la lógica de aplicación de alto nivel. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación que necesita enviar un correo, ya esa interfase se cargaría el middleware de establecer una comunicación entre la aplicación y la aplicación que se está usando y la lógica con la aplicación de correo a donde se va a enviar, que se utilizaría para la mensajería. Por lo tanto, ya esa conexión se cargaría el middleware, no sería responsabilidad del cliente. Actúa como la plataforma para integrar la funcionalidad de los sistemas y soporta la lógica de aplicación de alto nivel, y es similar a lo que le acabo de decir ahorita. Se preocupa de localizar los recursos, acceder a esto y recoger los resultados, de tal manera que ya no solamente es la procura, la presentación, sino la localización de los recursos para poder hacer uso de ellos. Pero el middleware es un sistema como los demás, que a su vez puede ser un sistema de nivel 1, nivel 2, nivel 3, es decir, que el middleware puede estar constituido por varias capas, o sea, no necesariamente es una sola capa. Entonces, el cliente se comunica con el middleware y el middleware se comunica con los servidores. Entonces, si nosotros vemos la integración de diferentes arquitecturas, podemos tener un cliente con una capa de presentación ya mucho más homogénea, en donde se comunica con un middleware, que el middleware se encarga de la lógica de presentación, y esa lógica de presentación lo facilita la comunicación con distintos clientes, y contiene una capa lógica de la aplicación, y cada uno de esos clientes se va a conectar a través del middleware con diferentes lógicas que pueden tener de nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Por lo tanto, la heterogeneidad que se maneja en la red, el middleware facilita esa comunicación, esa interacción con las distintas plataformas. Por lo tanto, lo hace mucho más flexible. También el desarrollo de las aplicaciones se hace mucho más fácil porque ya se concentra más en la lógica de la aplicación, en la construcción de la lógica de la aplicación y en la construcción de la capa de presentación, bien sea a nivel de cliente o a nivel del servidor, y deja a lo que sería la integración al middleware. ¿Qué ventaja podríamos tener de esta arquitectura? Se reduce el número de interfaces necesarias, los clientes ven solo un sistema, el middleware, las aplicaciones locales ven solo un sistema, el middleware, por lo tanto el middleware es el que tiene la responsabilidad de la integración de las distintas plataformas. Se centraliza el control, los sistemas middleware suelen ser a su vez sistemas de dos niveles. Permite ofrecer la funcionalidad necesaria a todos los clientes. Facilita la implementación de funcionalidad, de otra forma sería muy difícil de ofrecer. Es el primer paso para tratar con aplicaciones heterogéneas. Por lo tanto, lo que busca es facilitar la integración de toda esta cantidad de aplicaciones que cada vez vemos que ocurren dentro de la red, y muchas de ellas con características muy distintas. Entre las desventajas, que es otro nivel
indirección. Es un software de cierta manera complejo porque tiene que manejar toda la integración de las distintas plataformas y es una plataforma de desarrollo, no es un sistema completo, simplemente se facilita lo que es el desarrollo de las aplicaciones. Entonces, cuando nosotros vemos esta arquitectura de N niveles, entonces podemos decir o ver ya dentro de la web como una conexión que facilita esta conexión a, a- a través de la web. Entonces, podemos decir que dentro de esta capa de N niveles, aparece el browser como algo, como un elemento que de alguna forma va a manejar la integración y la comunicación entre entre distintos este, eh, clientes y servidores, en donde ya el cliente a través de un browser solicita, se comunica con un servidor web, y aparece ya los servidores web por aquí, donde este servidor web comienza a formar parte de lo que es la capa de presentación y por supuesto entonces esta capa de presentación se encarga de lo que sería la integración y la comunicación entre el cliente y el servidor. Entonces, hay una capa lógica donde el middleware maneja la lógica de la aplicación y después tendríamos una capa donde se gestionan los recursos. Por lo tanto, vemos una arquitectura de niveles donde resulta la conexión de varios sistemas de 3 niveles entre sí y o añadiendo una capa adicional que permite el acceso al sistema a través de un servidor web. Por lo tanto, la capa web era inicialmente externa al sistema, una capa real adicional. Hoy en día esta capa se va incorporando o se ha incorporado a lo que sería la capa de presentación que reside del lado del servidor por parte de la infraestructura del middleware en un sistema de 3 niveles o por parte del servidor directamente en un sistema de 2 niveles. Es decir, que esto puede variar de la forma, esta arquitectura puede variar de la construcción, cómo se haga la lógica entre una plataforma y otra. Sin embargo, se busca es separar las funcionalidades para hacer más fácil lo que sería su desarrollo. La incorporación de la capa web nos lleva a la noción de servidores de aplicación, que se utiliza para referirse habitualmente a las plataformas middleware que soportan acceso a través de la web. Entonces tendríamos un servidor de aplicación en donde tendríamos allí donde residiría la lógica del middleware y lo que sería también manejaría la capa de presentación de ese middleware. Entonces, hay otro elemento que aparece aquí que serían los servidores web. Entonces, los servidores web, de alguna forma, es un software que se encarga de despachar el contenido de un sitio web al usuario. Se trata de programas que median entre el usuario de Internet y el servidor en donde está la información que se solicita. Por lo tanto, el servidor web, que reside en un servidor, ¿no? En donde está eh, en un computador, un servidor, este servidor podría estar arquitectónicamente en un equipo distinto donde de ese equipo va a estar el servidor web o podría funcionar también dentro del mismo equipo donde están lo- los, los servicios y donde están este, y donde están también los datos. Entonces tenemos unos clientes web en distintas plataformas con distintos browsers, navegadores que se conectan a través de Internet y que el servidor de web facilita lo que sería la comunicación entre esos clientes. Entonces, el procesamiento de una manera muy sencilla que se da en este proceso, se genera una petición web. Esta petición web de alguna manera tiene una dirección URL y un encabezado que, dependiendo de la forma como se haga, que va a requerir el, de alguna manera identificar dónde se va a conectar. Esta petición web de alguna manera tiene